El día pasado arrancamos el capítulo 20 de Apocalipsis, arrancamos este estudio. Hicimos una primera introducción, vamos a continuar haciendo introducción, algún estudio más todavía nos queda para introducir a este capítulo 20. ¿Por qué? Bueno, muchas veces en el mundo se habla del día del juicio final, aunque no se sabe muy bien, o mejor dicho, quien lo expresa, quien habla del juicio final, no sabe muy bien de qué se trata, ¿no? Pero el día del juicio final tiene que ver con dar una retribución, sea cual sea. En realidad, sea cual sea. Y a veces se dice, no, el día del juicio final es un solo día, un solo momento en la historia en la cual Dios establece el trono y juzga a todos. Unos se van a la condenación y otros se van a la vida eterna. Bueno, no, no es así. No es exactamente un punto, un momento en la historia. No. El día del juicio final, por cierto, esta expresión no existe como tal, no existe como tal, para entendernos ya, ¿no? Es como cuando hablamos de la Trinidad. ¿Está mal hablar de la Trinidad? No, no está mal hablar de la Trinidad. Pero recordemos que es una expresión que no existe, ¿eh? También eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué hacemos si hablamos de la Trinidad? En realidad lo que hacemos es limitar las escrituras. Y cuando hablamos de el día del juicio final, estamos limitando al Espíritu. ¿Por qué? En el fondo todo lo que sale de nuestra boca, desgraciadamente, es para limitar. Limitamos. En vez de explicar, lo que hacemos es limitar el significado o el alcance de un significado, ¿no? ¿Por qué? Porque el significado de algo que el Espíritu nos ha colocado en la Escritura no tiene por qué ser así concreto, que es lo que nos gusta a nosotros. No, no, a mí dime el versículo donde lo pone. No, no puedo decirte dónde pone el versículo. Para explicarte una cuestión como una dispensación al milenio, necesito correr arriba y abajo de las escrituras. Necesito abrirte las escrituras. Hay que explicar muchas cosas. Pero si tú me pides que concrete mucho, en realidad no quieres que te concrete nada. No quieres saberlo. Es por eso que es importante entender aquellas expresiones en las cuales se dice abrir las escrituras, indagar diligentemente en las escrituras. ¿Hasta qué punto? Pues hasta caer enfermo, como Daniel. Necesitamos tratar la escritura. Y hablar del día del juicio final, lo único que hacemos es limitar las escrituras. No hay un juicio final, hay el día del Señor. ¿El día del Señor tiene que ver con un día? Sí, pero con aquel día que es un día y 1000 años también. Ese es el día del Señor, como dice Pedro. Un día de 1000 años. La significación, el significado de lo que el Espíritu nos quiere explicar no es conforme a nuestra mente, o mejor dicho, conforme a lo que nosotros y la Odisea y Satanás ha conseguido hacer de nuestra mente. Una cosa reducida. No. Significado, significación del Espíritu, de su palabra, de su escritura, puede ser muy, muy, muy amplio. Por lo tanto, el día ese que dicen el día de juicio final, en realidad se llama el día de Jehová, el día del Señor, el día de Cristo también se le llama. Es un día que dura 1000 años, o mejor dicho, es un día que se articula alrededor y a través de 1000 años. Incluye el comenzamiento o antes de que comiencen esos 1000 años e incluye el momento final o después de haber finalizado, lo incluye todo. Porque el día de Jehová es un día de tribunales. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 20? Porque claro, nosotros podemos decir, ah, mira, hemos visto el milenio. Sí, en un versículo y medio. Por cierto, Apocalipsis 20 y en un versículo y medio es el único sitio donde explícitamente habla de 1000 años como el tiempo aquel en el cual hay quien va a reinar juntamente con Cristo. Y en muy poco espacio, ¿eh? El resto del capítulo, todo el resto del capítulo, ¿de qué trata? De juicios, de tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. De eso habla. Y de vara de hierro, como ya comenzamos a ver en el capítulo 19, al final del capítulo 19. Bien, lo digo porque es importante observar el qué. ¿Qué es el capítulo 20? El capítulo 20
Cuando vimos nosotros que el 19 ya nos presentaba al imperio, al caballo blanco, que es el imperio de rectitud, propiamente dicho, el imperio de justicia, el capítulo 20 es lo que viene a partir de la aparición, que viene a traer ese caballo blanco el Señor, a partir de que Él viene, se presenta a traerlo. Viene ese tiempo. Ese tiempo se llama, nosotros lo hemos conocido en la Escritura, en muchas partes de la Escritura, como el día de Jehová. El día de Jehová, que abarca muchas cosas. Si vemos Daniel 7, veremos que el día de Jehová no solamente abarca el juicio en un momento dado, abarca también el destruir a la bestia, a los reyes de la tierra. Abarca el destruir su dominio. Abarca una serie de cosas. ¿Ves? Pero no es hasta Apocalipsis y hacia el final donde nos es revelado mucho más, muchísimo más, mucha más amplitud. Bien, el día 20 es el día de Jehová. Ay, perdón, el capítulo 20. El capítulo 20 es el día de Jehová. Un día de 1000 años. Es el día del Señor. Bien. Dijimos también que, bueno, antes del capítulo 20, mucho antes, se ha hablado del reino del Señor de manera amplia. Se ha hablado muchas veces. Quiero decir, la Escritura lo habla y nosotros también hemos hablado del reino del Señor de manera amplia, identificándolo con aquello que es enviado desde el cielo a la tierra, como qué, como, por ejemplo, la posesión de Israel. Y también como un reino de justicia perdurable, que tiene carácter eterno. Hasta llegar a Apocalipsis, y por cierto, Apocalipsis 19-20, hasta aquí no se amplía más la profecía, no se ha ampliado la profecía. De llegar hasta aquí nosotros hemos visto los evangelios incluso en las palabras del Señor como algo que tiene carácter eterno. Por lo tanto, cuando se identificaba y se interpretaba por los judíos, incluso por la iglesia judía, qué era ese reino, se hablaba de un momento en el cual, ¡pum!, el Señor destruiría todos los reinos de la tierra y los sometería bajo Israel y sería algo perdurable, porque según lo que se anunciaba en el Evangelio del Reino no tendría fin. Pero cuando llegamos aquí vemos que ha habido una serie de cambios. No es hasta Apocalipsis 20, hasta ahora, estamos hablando prácticamente del final de la Escritura, el final de toda la revelación, el final de toda la historia profética. Es decir, de toda la historia de las dispensaciones, la historia del hombre bajo el sol. Pues no es hasta Apocalipsis 20, digo, cuando vemos una nueva, llamémosle, ventana de eventos en el periodo del reino, o en la profecía, o en las profecías acerca del reino. Es cierto que hemos visto antiguamente, tanto en las profecías del Antiguo Testamento como en los Evangelios, hemos visto atisbos proféticos, solo atisbos, ni siquiera menciones ni explícitas ni nada, atisbos. Atisbos proféticos, pues por ejemplo, como cuando estudiamos la fiesta de los tabernáculos, si observáis allí, se ve el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos como la entrada al reino. Y es correcto, es perfectamente correcto. Pero ¿os fijáis que existe un octavo día en la fiesta de los tabernáculos? ¿Un octavo día? Claro, eso es un atisbo. Aquí, hasta que no lleguemos a Apocalipsis 20, no podemos interpretar este octavo día. Es imposible, absolutamente imposible. Bueno, desgraciadamente es imposible incluso para la mayor parte de la Iglesia en el mundo interpretarlo, pero hasta que no llegamos aquí no podemos interpretar qué significaba esto. ¿Qué significa esto de más que se ha añadido aquí? ¿No? Bueno. Claro, no podíamos pensar, ni siquiera nuestra mente no estaba preparada para pensar en su significación completa de este octavo día, por ejemplo, ¿no? Hasta el capítulo 20. Es ahora. Cuando vemos esta novedad, una novedad de los 1000 años, es decir, la novedad de una dispensación final antes del estado eterno, que lo vemos, que podemos comenzar a interpretarlo. Pero eso no era lo que Israel tenía previsto. Ni Israel lo tenía previsto, ni la predicación del Bautista, ni la predicación del Señor, ni la predicación de Pedro. No lo tenían previsto 1000 años. Quiero decir, en la predicación que vemos en la Escritura. No estaba previsto en esas profecías, en esa predicación. ¿Por qué?
Porque la predicación que efectuaban, que hacían ellos, era la predicación del Evangelio del Reino. De la misma manera, la última predicación debía ser esta, la que hemos citado, la predicación del Evangelio del Reino. Esta es la predicación que se efectuaba. Era la última predicación, en principio. Pero no es hasta Apocalipsis 14 que aparece una nueva predicación del Evangelio. ¿Recordáis? El Evangelio del Reino. Y solamente es citado el Evangelio eterno. Y solo es citado una sola vez. En la Escritura y allí. El Evangelio eterno. Pero ni siquiera en Apocalipsis 14 vemos con claridad qué significará exactamente. No es hasta Apocalipsis 20 que descubrimos para qué es esa diferenciada predicación. Entonces, viene la pregunta. Alguien hará la pregunta. ¿El reino no tiene carácter eterno? Sí, claro que sí. El reino sí tiene carácter eterno. Y también la Nueva Jerusalén. Ellos tienen carácter eterno. Pero parece ser que durante 1000 años van a compartir espacio y tiempo con un tiempo de justicia para el hombre, de hierro. De hierro. Y esto es algo que no estaba abiertamente profetizado. Estos 1000 años ahí, interrumpiendo, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, el carácter de eternidad del reino y de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque el reino sí tiene carácter eterno, pero el milenio no. El milenio está circunscrito a 1000 años y estos de hierro, ¿no? De vara de hierro. Solamente podemos ver estos 1000 años y al Evangelio eterno en pequeños detalles de las profecías, pero con mirada retrospectiva. Y aún así, es necesario indagar con muchísima diligencia, como dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, o Daniel 9, versículos 1, 2, con muchísima diligencia. Solamente podemos comenzar a ver cosas. Y de manera retrospectiva, mirando desde Apocalipsis hacia atrás. Sino que, pues que nos encontraríamos con un evangelio o con una predicación y con un reino que se predicaba con carácter eterno, sin inclusión de esos 1000 años. Pero vemos que aquí en Apocalipsis se nos incluye esta especie de novedad, ¿no? Bien, al respecto, se dice con frecuencia que la Biblia es clara. Se dice, es una frase que usamos, ¿no? La Biblia es clara en cuanto a esto, la Biblia es clara en cuanto a aquello. Sí, sí que es clara, pero solo para los que lo merecen. Vamos a expresarlo de otra manera. Solo es clara para los que la tratan como ella merece. ¿De acuerdo? O sea, la Biblia es clara, sí, muy clara, pero solo para los que lo merecen y para los que tratan a la Escritura como ella merece. No estoy hablando de que debamos ser jactanciosos. No, no, nosotros no. Nosotros somos unos inútiles. Digo la Escritura. La Escritura es clara para aquellos que la tratan como ella merece. Si no, no es clara. Desgraciadamente, por eso es necesario los profetas, la profecía, y hoy más que nunca. Bueno, fijaos que hay una expresión, si recordáis, había una expresión que decía el Señor que es buscad primeramente el reino de Dios. ¿Recordáis aquella expresión? Buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Ya sé que he cortado un trocito, ¿no? Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Claro, no es hasta ahora que podemos decir, ¡ay, vaya, vaya! Así que no solamente hablaba del reino de Dios, sino una cosa especial, también su justicia. ¿Por qué? Porque el carácter de reino contiene otras cosas de gozos y parabienes. Pero el carácter de justicia es algo de más rectitud, que no tiene que ver con bondad. La justicia tiene que ver con lo que vemos en Apocalipsis 19 y 20, con la vara de hierro. Por eso decía antiguamente, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Bueno, en fin, el último día ya hablamos de los 1000 años de vara de hierro de este reino. Y además, perdón, de reino, de esta dispensación, de este milenio. Hemos hablado de la duración de este día. Y una vez que hemos establecido la duración de este día de 1000 años, vamos a ver su designación en las profecías.
¿eh? Vamos a ver el día de Jehová, el día del Señor o el día de Cristo también llamado. Comenzamos por el día de Jehová. El día de Jehová hace referencia, cómo no, a Jehová. Y por lo tanto, ¿a quién está haciendo referencia? Al Dios del pacto, el Dios de Israel. Jehová es el Dios del pacto, el Dios de Israel. No es casualidad que sea en el Antiguo Testamento donde se usa la expresión día de Jehová. ¿Por qué? Porque el día de Jehová, el día del Señor y el día de Cristo es exactamente el mismo. Solo que se usa el día de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque tiene el carácter del Dios del pacto cuando se habla del día de Jehová. Cuando se habla del día del Señor tiene otro tipo de carácter. E incluso cuando se habla del día de Cristo, sigue siendo el mismo día, pero con otro carácter. ¿Por qué? Porque el día de Cristo va a aplicar otras cosas. Lo vamos a ver. Digo que no es casualidad que sea en el Antiguo Testamento donde se usa la expresión día de Jehová. Por ejemplo, Isaías 2, versículos 12 a 22, donde dice: cuando la soberbia del hombre sea humillada y solo Jehová sea exaltado en aquel día. Aquí se está refiriendo al día de Jehová. Isaías 13, versículos 6 a 16, dice que viene el día porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones habrán dejado de dar su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Está hablando también de ese día. Ezequiel 30, versículos 1 a 9. Dice allí que el día de Jehová también es llamado Día de las Naciones. Ezequiel 13, versículos a 1 a 7, es una escritura que habla de los profetas de la carne, es decir, la palabra de Dios moldeada. Y también habla de las brechas que estos profetas de la carne abren en los muros y en la ciudad. Algo estrictamente relacionado con el día de Jehová y con la batalla de ese día. Una particularidad de esto es que encima estos profetas de la carne creen que la palabra que ofrecen es la de Dios, como dice en el versículo 6, ¿no? Ezequiel 13, versículo 6. Es como si les estuviésemos escuchando a esos profetas decir las palabras aquellas como: esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Es muy típico esto porque usamos esta expresión, ¿no? Pero esta expresión se utiliza de cualquier manera. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Bueno, pues nada, pues ala, ya tiene sanción divina. No. Sanción divina tiene cuando la Escritura le da sanción divina. Cuando el Espíritu le da sanción divina. A veces no te sé distinguir entre una cosa y otra, porque creo entender que es exactamente lo mismo. Cuando el Espíritu da sanción divina es que la Escritura da sanción divina. Continuamos con las Escrituras. Joel 1, versículos 15 a 20. Allí habla de cuando el alimento de la carne será destruido, de manera que la bestia y las naciones no hallen con qué alimentarse y su carne perezca. Es precisamente de esto que comenzamos a hablar en el capítulo 19 y que se va a aplicar firmemente en el capítulo 20, es decir, en el milenio, en el día de Jehová. Que no hallarán con qué alimentar su carne y por lo tanto esa carne perecerá. Eso es lo que nos habla Joel 1 de los versículos 15 a 20. Seguimos en Joel, capítulo 2, versículo 31, y también con referencia, que es una referencia que le hace Hechos, capítulo 2, versículo 20, donde los eventos, donde se ve que los eventos de la tribulación preceden al día de Jehová. Hechos 2.20, Joel 2.31. Se ve a los eventos de la tribulación preceder al día de Jehová. Es decir, como si la tribulación fuese algo que es anterior al día de Jehová. Como efectivamente estamos comprobando ya, o hemos comenzado a comprobar en este versículo 20, ¿no? Seguimos en Joel. Siguiente capítulo, capítulo 3, versículo 14. Joel, capítulo 3, versículo 14, nos habla de algo muy importante que ya veremos posteriormente, una nueva expresión. Allí vemos el valle de la decisión, es decir, el día de la decisión. Ya lo trataremos más ampliamente en momentos posteriores. Después tenemos Amós, capítulo 5, versículos 18 a 20. Allí nos habla de un día deseado por aquellos que están familiarizados con la Escritura. Amós nos habla de un día deseado por aquellos que están familiarizados con la Escritura, pero que les será de desamparo a esos. ¿Por qué?
porque solo están familiarizados con la Escritura. Y la Escritura, como he dicho antes, da sus misterios, sus revelaciones, a quien la trata como ella merece, es decir, espiritualmente. Abdías, capítulo 1, donde habla del día de Jehová, también. Y nos hace entender que el día de Jehová será desde el final de la tribulación. Allí lo explicita de alguna manera un poco más, nos abre un poquito más el entendimiento acerca de esto. Nos habla que será desde el fin de la tribulación, cuando el remanente recuperará su heredad. Abdías capítulo 1. Después vemos otra referencia en la profecía de Sofonías, capítulo 1 también, versículos 7 a 18. Allí, al día de Jehová lo presenta como un día no de gozo, sino de tribulación y de ceguera, concretamente en el versículo 17, cuando dice que la carne será como estiércol, algo que ocurrirá a todos los habitantes de la tierra. Tiempo en que la carne será como estiércol, es decir, la carne no tendrá validez. Otra escritura más, Malaquías 4. En Malaquías 4 nos presenta al día de Jehová, nos lo presenta como el día, habla de él como el día grande y terrible de Jehová. Cuando los que le temen, los que hacen ostentación de temer, ostentarán salvación. La tendrán. Unos ostentarán, tendrán la salvación, la manifestarán, quedará manifiesta. Pero los que le desechen, los que desechen al Señor, a Jehová, les serán sometidos a los que ostentan la salvación, a los que lo ostenten. Una escritura final, Zacarías, capítulo 14, primer versículo, donde también habla del día de Jehová y de alguna manera dice que el día de Jehová establece el reino. ¿Cuándo será? Será en el milenio, nosotros lo sabemos. Pero ahí establece el día de Jehová en el reino. El reino en el milenio que quedará establecido. Y con todo esto, también a este día, a este reino, le serán subordinadas las naciones. Y eso ocurre en el día de Jehová. ¿Por qué? Porque el día de Jehová no es un punto en la historia en el que viene un juicio y ¡pum! ¡Hala! Ya está. No, no. Es un día también en que las naciones son subordinadas. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el día de Jehová, durante 1000 años. El tiempo de la subordinación de las naciones. Bien, vamos a verlo con otra denominación. Hemos visto la denominación del día de Jehová. Vamos a ver ahora la denominación del día del Señor. En el Nuevo Testamento no se le llama día de Jehová, porque ese nombre es el nombre del Dios del pacto. En cambio, se usa la expresión el día del Señor. En Hechos 2 comienza ese uso, el uso de la expresión el día del Señor. Y se inicia con el discurso de Pedro una vez que se ha derramado el Espíritu Santo. Un discurso en el que se les anuncia, evidentemente, a Cristo, y donde Pedro les dice, que el Señor de ese día es Jesús el Cristo. Eso ocurre en el versículo 36 del capítulo 2 del libro de Hechos, que el Señor de ese día es Jesús el Cristo. Una vez que oyeron esto, aquellos a los cuales les era dado ese discurso, por cierto, aquellos judíos, en el versículo siguiente, en el versículo 37, se compungieron de corazón, evidentemente, y vieron a Jesús no solo como el que ofrece salvación, sino también como el vengador. Por eso se compungieron de corazón, porque les fue anunciado y ellos lo vieron al entender el día de Jehová, el día del Señor, como el vengador, y era Cristo. Porque a Cristo era quien había sido entregado el día de Jehová. Es decir, era tratado una vez más como Dios mismo. ¿Cómo nos iban a compungir de corazón si era aquel a quien se iba a entregar todo juicio, aquel que era el Señor del día de Jehová? La expresión se compungieron de corazón, en griego, no vamos a citar la palabra, pero en griego implica
sentir remordimiento. Implica, esa palabra, katanusu, implica ser apuñalado. Esa expresión. Esa expresión, cuando habla que se compungieron de corazón, ahí esa expresión en griego implica esto. Significa ser como apuñalado. Una expresión muy fuerte. Significa como perforar hasta atravesar. Es decir, es una expresión que implica no simplemente un poco de compungirse de corazón. No, no. Implica una gran consternación. Bien, pasamos a cómo se denomina en el Nuevo Testamento esto. Hechos 2, versículo 20. Pedro lo que hace en su discurso es citar al profeta Joel. Capítulo 2 de Joel, versículo 31. E identifica el día de Jehová como el día del Señor. Por eso comienza a llamarle el día del Señor. Es identificándolo y es el mismo. Un día grande y manifiesto. No como ladrón en la noche, sino un día grande y manifiesto, que no es lo mismo. ¿Implica aquel día que vendrá como ladrón de la noche está incluido en el día de Jehová? Sí, pero el día de Jehová es un día grande y manifiesto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 2 a 5. Allí vemos al día del Señor, vemos allí que el día del Señor no es repentino, pero sí como un ladrón en la noche para los imbéciles. Digo imbéciles como una descripción, como decía el ministro Corcuera. No, no, dice, lo digo como una descripción, no como un insulto. Da igual, es una descripción para la imbecilidad espiritual. Es decir, será un ladrón en la noche para los imbéciles, para la imbecilidad espiritual, es decir, para los que no entienden. En la siguiente carta a los tesalonicenses, en la segunda, capítulo 2, versículo 2, allí establece el día del Señor como la culminación de la tribulación, como aquello que se inicia o que culmina. Cuando culmina la tribulación, inicia el día del Señor. Es decir, la tribulación culmina en el día del Señor. Los tesalonicenses tenían problemas para entender y conciliar el arrebatamiento, aquella nueva doctrina que pertenece exclusivamente a Pablo. Tenían problemas para entender y conciliar el arrebatamiento con la venida del Señor en gloria. Bueno, la tenían los tesalonicenses y desgraciadamente se tiene hoy en día en toda la iglesia. Desgraciadamente. Porque hay esto, mucha, bueno, diremos poco entendimiento. No volver a citar la palabra imbecilidad para que nadie se sienta demasiado atacado, ¿no? Pero esto, ¿no? Bueno, tenían problemas para entender y conciliar el arrebatamiento con la venida en gloria del Señor. Como dice en el versículo 1 de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Claro, dices, claro, entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él es lo mismo. No, no es lo mismo, pero pertenece a lo mismo, al día de Jehová. Pero no es exactamente lo mismo. Bueno, había quienes enseñaban que el día del Señor ya estaba presente, cosa que turbaba a los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Pues porque no podían ubicar los juicios ni el arrebatamiento enseñado por Pablo. Dice, vamos a ver, ¿dónde están los juicios? Y el arrebatamiento por Pablo es que no sabemos colocarlo, porque tal como nos lo enseñáis, estaba mal. Menos mal que Pablo pudo enseñarles, abrirles un poco la mente en las escrituras y les dijo, de alguna manera les vino a decir, olvidaos del discurso de Pedro. Ha habido una modificación, un cambio, o mejor dicho, una ampliación de estos eventos que os voy a explicar, ¿no? Esto es lo que ocurre habitualmente en las iglesias. ¿Qué es eso? No saber ubicar y conciliar los conceptos, los principios. Eso es lo que ocurre muy habitualmente, desgraciadamente. Vamos a ver, ubicar y conciliar los conceptos exige, una vez más, no simplemente leer la Biblia. No simplemente leer mucho la Biblia.
No simplemente memorizar versículos, ni siquiera estudiarla o estudiarla mucho. No, exige muchísimo más. Para ubicar y conciliar y diferenciar los conceptos en la escritura hay que dedicarle la vida. Es decir, lo más profundo de tu corazón. ¿Lo hacemos? Vamos a comenzar reconociendo que somos unos inútiles, ¿vale? Es decir, el fundamento, humillación. Si Cristo se humilló y ese es el fundamento de todo, para comenzar del cristiano, pues vamos a comenzar haciendo lo mismo. Es decir, algo que ya nos enseñó Daniel. Humillación, el fundamento. Comencemos por esto. A partir de aquí, intentemos entregarle, mirad lo que digo, intentemos entregar nuestro corazón al Señor. Pero es que entregar nuestro corazón al Señor significa entregar nuestro corazón al verbo, a la escritura. Y vamos a aclarar también este concepto. Claro, es que entregar nuestro corazón a Cristo implica entregar nuestro corazón a la escritura. No, no. Entregar nuestro corazón a Cristo es exactamente lo mismo que entregar nuestro corazón a la escritura. ¿Por qué? Porque Cristo es la escritura es Cristo. Por eso tratar a la escritura pues con negligencia es tratar a Cristo con negligencia o al Espíritu con negligencia. Bien, continuamos. A la escritura hay que dedicarle la vida, lo más profundo de nuestro corazón. Hoy sigue habiendo confusión con el Día del Señor, desgraciadamente. Sigue habiendo confusión con la venida del Señor y el arrebatamiento. ¿Qué problemas para conciliarlos? Pues claro, de la misma manera que se confunde a la bestia con el anticristo. Ya lo sabéis, las enseñanzas que hay. Dice, no, es que la bestia es el anticristo. No, no lo es. No tienen nada que, bueno, perdón, sí que tienen que ver uno con otro, muchísimo tienen que ver. Pertenecen a Babilonia, pertenecen a la ciudad de Satanás, claro que tienen que ver. Pero el anticristo no es la bestia. Quiero decir, no es la cabeza imperial, no es, no es el jinete imperial de la bestia. Pero se confunde la bestia con el anticristo, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no se entienden los conceptos. O se confunde también lo que estamos hablando en este capítulo. El milenio con el reino en gloria. Se confunde totalmente el reino con el milenio y no son la misma cosa, aunque ambos compartan espacio y tiempo. ¿Va a actuar el reino en el milenio? Desde luego. Claro que sí, naturalmente que va a actuar. ¿Cómo no va a actuar? Va a ser quien va a actuar el reino del Señor en el milenio. Pero el reino del Señor tiene carácter eterno. El milenio no. ¿Por qué? Porque el reino actuará en el milenio, pero el reino es el reino del Señor, con todo lo que implica. Y el milenio es el espacio mundial de las naciones donde el reino va a actuar en justicia, en juicio, en rectitud, en vara de hierro. No es lo mismo, pero se confunde. Se confunde y así se dan las explicaciones que se dan, desgraciadamente. Y desgraciadamente, la Iglesia, que es lo que tenemos en nuestros días, ha decidido pintar de solemnidad, con una pátina, una capa de solemnidad, cosas que no es capaz de discernir. Cuando digo la Iglesia, no me refiero a la Iglesia señalando allí, digo para desgracia nuestra. Hablo de nuestra Iglesia a la que pertenecemos. O sea, es decir, yo, culpable, responsable absoluto, yo, nosotros. Digo que la Iglesia ha decidido pintar, desgraciadamente, de solemnidad cosas que no es capaz de discernir. Ha decidido interpretar la escritura de manera superficial, es decir, no espiritual. Y ha decidido echarle mucha azúcar y miel para que el endulzamiento nos deleite con una apariencia de espiritualidad. Por eso Pablo, en el versículo 15 de este texto que estamos tratando ahora, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 15, por eso les advierte y les insta muy mucho a preocuparse de la escritura y a no permitir el moldeado de ella. Claro, porque cuando citamos un versículo
Nosotros citamos versículos, pero esos versículos están encuadrados en un discurso, sea de Pablo, de Pedro, es igual, en el discurso profético, en el discurso del Espíritu. Y tenemos que hacer por eso. Ese es el motivo por el cual el versículo 15 les advierte, les conmina preocuparse de la Escritura y a no permitir que ella sea moldeada. Porque si no, ¿qué ocurrirá? Lo que ocurre hoy en día. Imbecilidad espiritual. Es cierto que aquellos que enseñaban a los de Tesalónica les enseñaba que el día del Señor estaba presente. Estos que les enseñaban que el día del Señor estaba presente tenían la concepción, por cierto, acertada, hasta ahí, de que ese día no era un día al uso. Es curioso, ¿no? Porque aunque estaban equivocados diciendo que ya estaba presente, ellos entendían perfectamente que ese día no era un día al uso, sino un tiempo mucho más largo en el cual se ejecutaban o iban a ejecutar las cosas profetizadas para ese día. En eso estaban acertados, fíjate. En lo que estaban equivocados era en decir que ese día ya había llegado. No, no había llegado ese día. Pero ese día no es un día concreto en un juicio concreto, sino un día que ocupa mucho espacio, un día que tiene que ver con juicios. Si no, no habrían enseñado que se encontraban ya en el día del Señor. No, porque hubiera sido algo muy, muy puntual, ¿no? Según esa concepción de que el día del Señor es el día del juicio final. No obstante, aunque el concepto de día del Señor que tenían esos maestros como un tiempo muy largo, es decir, como un tiempo dispensacional, ¿no? Aunque tenían esa enseñanza de un tiempo muy largo, aunque eso era correctísimo, erraban al enseñar, como hemos dicho, que ese día ya estaba presente, cuando realmente ese tiempo de juicios, largo de tiempo, ese tiempo no había llegado aún en el tiempo de Pablo. Esta segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, este pasaje es un pasaje, evidentemente con algunas traducciones desgraciadas, que nos dicen, esas traducciones, que no pensemos que ese día está cerca o inminente. Si os fijáis, por ejemplo, en la revisión del 60, que es la que muchos utilizan, ¿no? En la revisión del 60 dice que nadie os engañe ni os da a pensar que ese día está cerca. Bueno, esa traducción no solamente es correcta, es tan mala, tan mala, tan mala, que se carga la doctrina de la inminencia, bueno, se lo carga de todo. No dice ese día está cerca. No penséis que ese día está cerca, no dice. Dice no penséis que ese día esté presente. En steken, en griego, presente. Su traducción correcta es estar presente, haber llegado. Por supuesto que está cerca e inminente, pero no ha llegado. Por lo tanto, la traducción, por ejemplo, de la del 60 es un error, pero un error como un santuario de grande, ¿no? Muy, muy grande. No se debe traducir así. Vamos a cambiar de pasaje ya. Ya hemos tocado unos pasajes en el Nuevo Testamento. Otro pasaje con respecto al Día del Señor. Es el último pasaje con respecto a este evento que tratamos. Lo tenemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Este pasaje ya lo vamos a tratar con más detenimiento un poquito más adelante. Nos ocuparemos de él con más detenimiento porque tenemos que tratar otras cosas muy importantes de este pasaje. Solamente citando este pasaje, solo nos basta entender ahora mismo una cosa en él. Y es que el día del Señor, según Pedro, según este versículo, va a cambiar muchas cosas. El día del Señor va a cambiar muchas cosas. Pero este pasaje, como hemos dicho, ya lo examinaremos más adelante. Vamos a ver ahora su referencia como cuando es llamado el día de Cristo. Bien, esto lo tenemos en los siguientes pasajes. La primera carta a los Corintios, 1:8. La misma carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 14. La carta a Filemón, capítulo 1, versículo 6 y versículo... Filemón no, a los filipenses, que he errado. La carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 6 y versículo 10. Y
En la misma carta, en el capítulo 2, versículo 16. Estos son los pasajes en los que ese día es tratado el día de Cristo. Bien, ¿es el mismo día este? ¿O hay alguna diferenciación con el día de Jehová, con el día del Señor? Bueno, debemos contestar que es el mismo día, pero que a la vez hay diferenciación por el carácter que le imprime llamarlo día de Cristo. No hay diferenciación entre el día de Jehová y el día del Señor, pero cuando se le trata en el Nuevo Testamento como el día de Cristo es que tiene una connotación. La vamos a ver. Estos pasajes que hemos citado hacen referencia al mismo día que el día del Señor, pero si os fijáis en todos estos, no os he dado tiempo a poder ver a todos estos pasajes, a poderlos comprobar, pero si los observáis detenidamente, veréis que estos pasajes citados hacen referencia al mismo día que el día del Señor, pero con el énfasis puesto en la Iglesia. Es curioso. No solamente con el énfasis puesto en la Iglesia, sino con el énfasis puesto en la Iglesia en presentársela como una novia pura. Es decir, en un día de coronación. Y está hablando del mismo día de los tribunales de Apocalipsis 20. Claro que sí. Pero desde la perspectiva del tribunal de Cristo. Un tribunal de salvos. Porque esto también pertenece al día del Señor. Y este tribunal precede a los 1000 años. Es el que inicia, con el que se inician, mejor dicho, los 1000 años. Un tribunal, ¿cuál? El de Cristo. Es el de Cristo el que lo inicia. Por lo tanto, ¿el día de Cristo es el día del Señor? Sí. ¿Pertenece a lo que se llama el día del Señor? Sí. Pero cuando se le llama día de Cristo, está haciendo hincapié, referencia al día de Jehová, pero en el juicio inicial. Por eso digo que el día del Señor o día de Jehová o día de Cristo, da igual, es un día de tribunales. Es un día de tribunales que abarca todo el milenio. Es el día de 1000 años, como le llama Pedro. Fijaos cómo Apocalipsis 11:18 establece el día del Señor. Cuando al llegar a Apocalipsis 20 nosotros sabemos que es un día que engloba todo el juicio de ese día, un día de 1000 años. Y una parte de esos juicios, como vimos en Apocalipsis 11:18, corresponde a dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, se dice allí. Es decir, el tribunal de recompensas, el tribunal de Cristo. ¿Podemos decir entonces que el día de Cristo es una parte del día de Jehová? No, no es una parte. El día de Cristo es el mismo día. No es que sea una parte, es el mismo día. Es el mismo programa de juicios milenial, pero en su manifestación de recompensas a los santos. Porque el día del Señor se manifiesta a lo largo de 1000 años. Juzga a los vivos, a los muertos, juzga a santos e inicuos, juzga antes y después y durante el milenio. El día de Jehová juzga todo eso, incluyendo a los santos. Alguien dirá entonces, ¿es una parte del día de Jehová, el día de Cristo? Una vez más, no, no es una parte. Es una manifestación de ese día. Yo sé que alguien dirá, es un poco complicado. No, no es complicado. Somos nosotros que queremos decir, no, me perdona. A mí me lo pones por así, esto aquí, y el Señor dice, no. El Señor dice, o el Espíritu dice, necesito cambiar vuestra mente. Necesito que abráis vuestra mente para poder contemplarlo de esta manera. Es el mismo día de Jehová, pero en su manifestación, en este caso, en su manifestación de el juicio inicial, el tribunal de Cristo. El día del Señor es una sola cosa.
no varias. Es como cuando hablamos de la salvación, decimos, la salvación es la salvación del alma, después está la salvación en nuestro caminar en la tierra y después estará cuando recibamos la redención del cuerpo. Y ya, recordáis que hemos hablado de esto y hemos dicho, no, no podemos hablar así. La salvación es una sola cosa, que se manifiesta de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta otra manera. Pero es una sola cosa. Aquí es lo mismo. El día de Jehová es uno solo. Simplemente que se manifiesta aquí y ahora, por ejemplo, cuando venga el tribunal de Cristo, se manifestará a lo largo de 1000 años estableciendo justicia y aplicando juicio y justicia a las naciones, y también se manifestará en el último juicio. Y todo eso es denominado el día de Jehová. El día del Señor, como hemos dicho, es una sola cosa que contiene los tribunales ejecutivos de Dios. Digo ejecutivos porque son los que ejecutan, porque cuando ahora mismo hay juicio del Señor, sí, según el furor, las copas del furor del Señor. Pero cuando venga el lagar de la ira, no del furor, de la ira, ya no será la indignación, será la aplicación. Habrán llegado los tribunales ejecutivos. Es decir, no solamente los que tienen capacidad de juzgar, no solamente los tribunales de sentencia, sino los tribunales de aplicación. Debemos cuidarnos de diseccionar la palabra de Dios. El estudio profundo, incluyendo las partes, todas las partes, no debe implicar jamás aislar las partes de un todo. Si diseccionas a un animal, es que te lo has cargado. Si diseccionamos la escritura, nos la cargamos. Por cierto, cosa que estamos muy habituados a hacer, ¿no? A cargárnosla, ¿no? Su significado. Por eso tenemos que cuidarnos muy mucho de aislar las partes de un todo. No podemos hacer esto. El filo cortante no es el que nosotros debemos emplear. Nosotros no debemos emplear un filo cortante para dividir la escritura. El filo cortante no debe ser el nuestro que trocea la escritura. El filo cortante pertenece a la palabra, ¿recordáis? Hebreos capítulo 2, versículo 12, ¿eh? Aquella que es ella la que disecciona, no nosotros a ella. Ella nos disecciona a nosotros y a todas las cosas. Bien. Vamos a ver ahora una denominación más. La denominación de el día de Dios. Existe una forma más que se aplica a este día, el día de Dios. Hemos tratado las tres denominaciones, el día de Jehová, el día del Señor y el día de Cristo. Hemos tratado estas tres, que son las tres básicas e importantes. Pero hay una más, esta forma, el día de Dios. Dos pasajes son los que nos lo presentan como tal. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, y Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14. En realidad, únicamente solo uno de esos pasajes es válido. Solo uno de esos pasajes menciona el día de Dios. Digo, menciona el día de Dios refiriéndose al día del Señor. Un día de decisión en el que Dios demanda tomar partido por él o quedar definitivamente apartado. ¿Y cuándo se manifiesta esto? Bueno, cuando habla del día de Dios, que solamente es en Apocalipsis 16-14, allí está hablando de la batalla final, es decir, de la decisión final en el valle de la decisión, en Armagedón. El día de Dios, de la misma manera que el día de Cristo tiene que ver con el tribunal de Cristo al inicio del milenio, el día de Dios tiene que ver con la última batalla y con la decisión final, al final del milenio. Es el mismo día, una vez volvemos a decir, es el mismo día, pero en su manifestación de esta manera. Por eso se les llama de diferentes maneras. Esto lo menciona Apocalipsis 16-14. Es el único sitio donde se menciona. Veréis, os he citado la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, porque algunas traducciones hablan del día de Dios, pero no se menciona como tal. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, aguardando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, tal, 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 tal. Pedro no usa esta expresión.
Se trata de un texto que da muchas complicaciones en la traducción. Una traducción adecuada sería la siguiente. Lo digo más que nada porque mm, la construcción de la frase es absolutamente errónea. El traductor lo ha puesto como le ha parecido bien. ¿Por qué? Porque tiene una preconcepción de las doctrinas y lo hace así. Ya veréis que no es lo único. Cuando tratemos a la segunda carta de Pedro, os vais a sorprender no solo de errores en la traducción, sino cosas muy desgraciadas. Una traducción adecuada sería: esperando expectantes y perentoriamente la presencia o venida de Dios. Día a través del cual los cielos, siendo encendidos, serán desatados, no fundidos, desatados. Y los principios elementales, siendo quemados, se desharán. Yo sé que acabo de hacer esta traducción y diréis, pero esto no tiene nada que ver con la primera traducción. Efectivamente, es que no tiene nada que ver. Es que además está hablando de cosas tan distintas. Bueno, pues esta es la traducción adecuada. Pero esto ya lo veremos más adelante. Aquí simplemente quiero citar este versículo para decir que no está hablando de la venida del día de Dios, sino de la venida de Dios. Y continúa diciendo, día a través del cual los cielos ese día, pero no habla del día de Dios, sino de la venida de Dios. Lo único que quiero aclarar en estos momentos es que quede claro que la expresión no es día de Dios en la segunda carta de Pedro, solamente existe en Apocalipsis 16, 14. Pedro no usa la expresión día de Dios, pero es cierto que Pedro está tratando en todo el pasaje del capítulo 3 del día del Señor, del día de Jehová. Día, como dice, a través del cual, es decir, que implica la duración de todo el día a través del cual los cielos van a ser desatados. No fundidos, no exterminados, desatados. Y desatados tiene una implicación de... ¿Me entendéis, no? Van a ser desatados. Que se prepare sobre lo que van a ser desatados. Bien, ahora vamos a ver un momento, o veremos lo que podamos, acerca del día del Señor y los cielos y la tierra. Vamos a comenzar sobre ello. Próximo día continuaremos tratando acerca de ello. Ahora vamos a verlo un poco. El día del Señor y qué va a ocurrir con los cielos y la tierra con relación al día del Señor. Vale, vamos a hacer un ejercicio. A continuación, os voy a citar los versículos que hablan de los cielos y la tierra cuando se habla del programa del día del Señor, todo el día del Señor, el día de Jehová. Vamos a ver los versículos que hablan de los cielos y la tierra. Ahí. Fijaos, hay varios pasajes, os los cito rápidamente. Isaías 65, 17. Isaías 66, 22. Segunda carta de Pedro, 3, 7. Segunda carta de Pedro, 3, 10 al 13. Apocalipsis 20, versículo 11. Y Apocalipsis 21, versículo 1. Estos son todos los versículos donde se trata los cielos y la tierra con relación al día del Señor, al día de Jehová, al día de Cristo. Vamos a leerlos. Comienzo por Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé unos nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora vamos a segunda de Pedro, el mismo capítulo, capítulo 3, versículos 10 al 13, donde dice: Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Ya hemos dicho que es una traducción absolutamente errónea, pero no importa. Continuamos citando lo que han traducido. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad? Aguardando
y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán, como los relojes de Dalí. Continúa diciendo, perdonad, chascarrillo, pero esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Bien, este pasaje que acabamos, vamos a continuar citando ahora otros pasajes, pero este pasaje de Pedro es indudable que lo que Pedro está haciendo es refiriéndose directamente a Isaías. Esta predicación de Pedro está basado en Isaías. Y esta promesa de la que habla, las promesas de los cielos nuevos y tierra nuevas, ¿dónde se encuentra? En Isaías capítulo 65 y capítulo 66. Es decir, Pedro está haciendo una referencia muy clara y muy amplia hacia Isaías 65 y 66. Pasajes que hemos comenzado a citar. Es decir, no solo saca de la manga, es decir, cita directamente. Tenemos un par de versículos más acerca de los cielos y la tierra en el día del Señor. Se encuentra en Apocalipsis 20, versículo 11, en este mismo capítulo que estamos tratando. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. Último pasaje. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Muy bien. Hemos leído los versículos y los hemos citado, todos los versículos que hablan de la implicación de los cielos y la tierra en el día del Señor. Cuando contempláis este conjunto de versículos, ¿qué veis en ellos? Os hago una pregunta ahora mismo, pensad en ello, ¿qué veis en ellos? ¿Qué observáis en estos versículos al leerlos todos así juntitos? Yo sí sé lo que veo. Destrucción absoluta, fuego irremisible, deflagraciones y efectos especiales por todos lados. Eso es lo que veo. El Señor apuntando con el dedo y fundiéndolo todo. Aniquilación. Si pensáis en ello, así. Pero permitidme que os diga, ahora os diré lo que estáis viendo en ellos. Lo que veis en ellos, al presentaros yo este conjunto de versículos juntos, en realidad lo que estáis viendo es lo que a mí me da la gana que veáis. Lo que estáis viendo es lo que yo quiero que veáis. Es decir, lo que la Odisea quiere que veamos todos. Si yo cojo los versículos, los mutilo de sus escrituras, como hemos hecho ahora, y los agrupo, y encima con malas traducciones y con malas interpretaciones, no hago más que enseñar lo que me da la gana que se vea. Y claro, si los presento así, ya acabo de conseguir que la mente que oye esto se dirija solamente en un sentido. ¿Os habéis dado cuenta que hemos estado hablando anteriormente, antes de esto? Hemos estado hablando del día de Jehová, que el día del Señor es un periodo que dura 1000 años. Ahora resulta que no, que cuando hablamos de, porque estos versículos, los cielos y la tierra, en estos versículos están enmarcados del día del Señor, aquí resulta que no, que el día del Señor, ¡bum!, la fusión, o mejor dicho, fisión, ¿no? Una fisión nuclear. Pero esto que acabamos de hacer, por eso digo que hemos enseñado lo que yo quiero que se vea, es decir, lo que la Odisea le encanta enseñar. Y esto es la escritura sesgada, es decir, cortada a medida lo que a uno le dé la gana cortarla. Y ¿sabéis qué? Que no importa, que ahora ya no importa que cojan los que acaban de leer estos versículos, no importa que cojan y se vayan a leerlo en sus contextos. ¿Por qué? Porque ya se ha quedado condicionado por la primera impresión. Es decir, al juntar estos versículos y mutilarlos de sus pasajes, hemos introducido la semilla de corrupción. Bueno, pues eso es a lo que se trata, que tenemos que combatir. Y es que colocados de esta manera, es decir, sin la existencia de cada uno de los capítulos capítulos a los que pertenecen, es decir, ocultando sus contextos, todo queda encaminado a una interpretación estrictamente
literal. Que es, por cierto, la interpretación estrictamente literal, es lo fácil, lo cómodo, lo que no nos exige indagar diligentemente, lo que permite que sigamos con nuestra indolencia. Vamos a interpretar literalmente. No lo necesitamos. O ponemos a un incrédulo y él lo interpreta. Sí, es muy fácil interpretarlo literalmente. Con los incrédulos tendríamos suficiente. Digo que lo fácil y lo cómodo es interpretar literalmente. Es decir, no interpretar. Lo que permite que sigamos con nuestra indolencia, con la facilidad, con lo cómodo. Una indolencia, por cierto, que no somos capaces de ver como tal, como indolencia. ¿Por qué? Pues porque la Odisea nos ha enseñado a no traspasar lo superficial, diciéndonos que en realidad esto superficial ya es lo espiritual, que esta interpretación literal es la espiritual. Y que si hay más acerca de esto, ya tendremos oportunidad de conocerlo en el más allá. Perdonad que lo exprese así. Yo sé que lo expreso con ironía, con sarcasmo. Pero es que no puedo hacerlo de otra manera. O sea, cuando hablo de nuestra mamá la Odisea no puedo hablar de otra manera. A la que pertenecemos, a la que yo pertenezco, pero me gusta hablar de ella así. ¿Para qué? Para identificarla, para que quede claro quién es y qué es lo que hace constantemente con nosotros. Así que, ahora volvemos a preguntar una vez más. ¿Qué vemos en estos versículos? Bueno, pues, como hemos dicho, fuego y destrucción a toda pantalla. Efectos especiales en lugar de efectos espirituales. A nosotros nos gusta ver al Señor andando por encima del agua, como vimos en Mateo 14. Es lo que nos encanta a nosotros, verlo caminar por encima del agua. Cuando lo que debería preocuparnos es el significado que eso tiene. ¿Qué significa caminar por encima del agua? Eso debería preocuparnos más que verlo caminar por encima del agua. ¡Ah! ¡Milagro! Eso es lo que nos encanta. Permitidme que me ponga en el lugar del prototipo de creyente de esta nuestra querida mamá. Por eso digo, eso es lo que nos encanta a todos, ¿no? Pues no, deberíamos preocuparnos de lo que significa eso. Debería preocuparnos qué es lo que significa que él caminase por encima del agua. Y también debería preocuparnos en ese capítulo 14 de Mateo el significado del mar, el significado de las aguas, ¿no? O sea, debería importarnos todo eso, pero no, solamente vemos al Señor caminando encima del agua, ¿no? Ah, mira, eso es la fe. No digo que no, pero es muy superficial. Y la Odisea quiere mantenernos solamente con eso. No, el Espíritu quiere que entendamos qué significan las aguas, qué significa el mar. Allí ese mar concretamente, el lago de Genesaret, ¿no? O el lago del mar de Galilea, ¿no? Eh, ¿Qué significa caminar por encima de las aguas? Y concretamente, ¿qué significa caminar por encima de las aguas por parte del Señor? Son cosas que debería preocuparnos mucho más que simplemente ver efectos especiales, ¿no? Que ver milagros, ¿no? Como he dicho, que el pasaje este de Mateo 14 habla de la fe, sin duda. Claro que sí, hombre. Pero no de una fe que nos permita caminar materialmente sobre un lago o arrancar montañas, ¿eh? Si tienes fe, arrancarás la montaña. El Señor no nos está diciendo que con nuestra fe arranquemos montañas, ni mucho menos, ¿no? No es una fe de la que el Señor quiere que nos preocupemos, ¿no? No es una fe que nos confiera poderes para lo material o carnal, llamémosle carnal, lo material, lo de esta tierra. La fe que el Señor quiere de nosotros no es la que hace caminar encima del agua, ni la que hace arrancar montañas. Es la que entiende y comprende mucho más allá de lo que ven nuestros ojos de la carne. Las interpretaciones habituales están basadas en los versículos aislados de sus contextos. Y además, estos versículos aislados de sus contextos los arrejuntan, arrejuntados, con otros también aislados. ¿Para qué? Pues para apoyar esas interpretaciones. Como hemos hecho nosotros aquí, este ejercicio, aislarlos. Los versículos no pueden alienarse de sus contextos, ni siquiera pueden alienarse del carácter del libro entero del que forman parte. ¿Por qué? Pues mira, se pretende coger un versículo aislado, se le da una interpretación y se acomoda después el pasaje entero a esa interpretación de ese versículo. Pero en realidad es el libro entero,
quien da el carácter general de la interpretación. Son las diferentes secciones del libro quien definen el marco o esfera de actuación de la profecía. Es el pasaje y sus encabezamientos los que focalizan el objeto concreto a tratar. Y es el versículo, aparte, más pequeña, por cierto, dividido también en expresiones y palabras concretas como símbolos, etcétera, etcétera, quienes confieren detalles. Y los detalles, cuando llegamos al final, a la parte más pequeña, los detalles no son el marco o esfera de actuación, ni son el tema a tratar en sí mismos. Lo que hacen es hablarnos, nos hablan acerca del objeto a tratar, que a su vez está enmarcado en su esfera profética, que a su vez goza de un carácter específico en el libro. Yo ya sé que puede parecer que es muy difícil lo que explico. En realidad son fundamentos básicos para poder interpretar adecuadamente. Si no, ¿qué hace la Odisea? Nos dice, nada, nada, tú pilla un versículo e interprétalo, y después ya lo aplicarás todo a este versículo, pasaje. Pues mal. Volviendo a los versículos enumerados inicialmente, que hablan de cielo y la tierra en esos pasajes sobre el día del Señor. ¿Qué dicen las interpretaciones literales basadas en estos versículos? Como hemos dicho, dicen que Dios destruirá con fuego los cielos y la tierra y que creará nuevos. Pero nos surgen algunas inconsistencias. Si tenemos que interpretarlos literalmente, como estas interpretaciones habituales, nos surgen algunas, bueno, muchísimas inconsistencias respecto de la literalidad. Isaías 65:17, vamos a comenzar por él. Los cielos y la tierra destruidos no se recordarán, como dice que no se hará memoria de ellos, no se recordarán. Y en cambio, sí se recordará el humo que sube por los siglos de los siglos de Apocalipsis 14:11, de Apocalipsis 19:3, también 19:20, de Apocalipsis 20:10. De eso sí se recordará el humo, pero los cielos y la tierra no se habrá memoria de ellos, no. Es una inconsistencia muy grande, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3. Por cierto, solamente hago referencia a algunas inconsistencias, que hay muchas más, pero bueno. El cielo y la tierra, en la segunda carta de Pedro 3, vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Se queman o huyen de delante de Dios? Lo digo comparándolo, por ejemplo, con Apocalipsis 20:11 y Apocalipsis 6:14. ¿Se queman o huyen de delante de Dios? En Apocalipsis 14 dice, o lo que vemos en Apocalipsis 14, lo que vemos primero es que el cielo desaparece. Y después de esto, los hombres se meten en cuevas para esconderse del juicio final. La pregunta ¿es así? Tal como lo expresa Apocalipsis 6. Primero el cielo desaparece y es después cuando los hombres se meten en cuevas para esconderse del juicio final. Lo digo porque si la interpretación debe ser literal, pues un problema, ¿no? ¿Esa es la interpretación? Ya sabemos que es imposible, ¿no? ¿Y la tierra no desaparece juntamente con el cielo? Parece que no, según estos pasajes, ¿no? En Apocalipsis 6:14. Parece que no, porque si no, no podrían esconderse en cuevas. ¿Veis las inconsistencias de intentar hacer interpretaciones literales? Sobre todo en pasajes proféticos que tienen que ver con profecía. En fin, como he dicho, una interpretación literal nos deja muchas inconsistencias y más que eso, una enorme oscuridad. Si se interpreta literalmente todo esto, una enorme oscuridad, porque no vemos lo que el Espíritu nos quiere transmitir. Pero bueno, esto no es nuevo de lo que hablamos porque lo hemos estado viendo a lo largo de todos los capítulos de Apocalipsis. Al llegar a Apocalipsis 20, cuando lleguemos, no vemos destrucción por fuego del cielo y la tierra, sino huida de ellos y los dos a la vez. Y después de haber huido juntos, estoy hablando siguiendo con las mismas inconsistencias, ¿no? que podemos ver en una interpretación literal. Después de haber huido juntos, vemos a los muertos en pie, en el versículo en el versículo 12. ¿Pero en pie dónde? Porque si no pueden posarlo ni en la tierra ni en el cielo, porque hemos quedado, según la interpretación literal, que ya no están, es más, que ni están ellos ni está el mar, según la interpretación literal. ¿Dónde posan el pie? ¿En una cosa nueva que el Señor haya creado de manera provisional? Y según toda esta escena,
Se pretende, según la escena esta de Apocalipsis 20:11, se pretende que Apocalipsis 21, cuando iniciamos el 21, se pretende que Apocalipsis 21 continúa la secuencia de destrucción, creación de nuevos, de cielos y tierra, dándole al capítulo 21 un carácter de estado eterno. Claro, se crean los cielos y la tierra en el 21 y por lo tanto a partir de entonces tenemos un estado eterno. No es verdad. ¿Por qué? Porque se entiende que Apocalipsis 20:11 se entiende o se dice de él que marca el fin de los tiempos. Y se quiere presuponer que posteriormente en Apocalipsis 21 hay una continuación cronológica del pasaje anterior. Claro, si Apocalipsis 20 dice una cosa, pues Apocalipsis 21 es una secuencia cronológica posterior. Bueno, pues también diremos que el libro de Daniel, los capítulos, todos tienen que tener una secuencia cronológica. Por ejemplo, viene en un capítulo eh, Darío de Media y en el siguiente capítulo volvemos a ver a Belsasar. Y decimos, pero no habíamos quedado que había muerto aquella misma noche cuando Darío de Media toma el reino. ¿Cómo que aparece el...? Porque la escritura no es cronológica. Es cronológica cuando quiere ser cronológica, pero no es cronológica. La escritura establece explicaciones concretas de cada cosa. La interpretación literal de Apocalipsis 20:11 realmente lo que hace es lastrar y condicionar los dos siguientes capítulos, desgraciadamente. Pero es que la interpretación literal de Apocalipsis 21:1, juntamente con la pretensión de que Apocalipsis, de que el capítulo 21 es la consecuencia cronológica del 20, acaba de rematar y cargarse una interpretación conforme al espíritu. ¿Por qué? Porque no da cabida al espíritu. Se interpreta literalmente y el espíritu ya no puede actuar. Como he dicho anteriormente, las interpretaciones literales son cómodas, rápidas, fáciles de hacer y encima no requieren del espíritu, ya que cualquier incrédulo puede hacerlas. Bueno, vamos a dejar hoy aquí el estudio y el próximo día vamos a volver a hacer el mismo ejercicio, pero observando más detenidamente los pasajes que tratan acerca de este asunto que hemos tocado. Isaías 65, Isaías 66, segunda carta de Pedro 3, y posteriormente ya trataremos Apocalipsis 20, versículo 11 y Apocalipsis 21, versículo 1, pero eso ya lo iremos tratando. Lo que nos importa tratar a partir del próximo día son los pasajes que hablan acerca de esto de manera importante. Isaías 65, Isaías 66 y segunda carta de Pedro 3.